Este jueves entró en efecto la Ley de Zonas Libres de Armas en Nueva York, que prohíbe que individuos armados ingresen a áreas repletas de turistas como Times Square, donde circulan 475.000 personas a diario según la alcaldía. Esto aplica incluso para aquellos que tienen permiso de portarlas. Va a ser un desafío cuando piensas que hay una pequeña población de personas que pueden portar armas legalmente, y la pregunta será para las fuerzas del orden, que deberán identificar si una persona tiene o no permiso de portar armas. Quienes ingresen armados a estas áreas, que incluirán también recintos como iglesias y estarán delimitadas con letreros de zona libre de armas, serán arrestados y enfrentarán cargos por delito grave. Algunos entusiastas de las armas consideran que la ley estatal atenta contra el derecho de portar armas consagrado en la Constitución estadounidense. La gobernadora alega que el derecho de portar armas es para defensa propia y no para herir a otros. Aún así, los estados pueden seguir regulando sus leyes. Según la comisionada de policía, la labor del departamento se centra ahora en una campaña educativa con letreros como este para alertar sobre las zonas libres de armas, pero de ser necesario también aumentarán las medidas de seguridad. Fuerte conmoción en la República Argentina por un intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo ocurrió en la noche de hoy cuando la vicepresidenta estaba llegando a su casa de Recoleta, donde la esperaba una multitud de gente, tal como ocurrió en los últimos días desde que se conoció el pedido de sentencia contra la vicepresidenta en una causa de corrupción. Las imágenes de redes sociales y las cámaras de televisión son elocuentes. Una persona extendió su brazo por sobre la multitud al momento que la vicepresidenta descendía de su auto, extendió el brazo, le apuntó con un arma a tan poco, unos pocos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta y disparó. Afortunadamente el arma no tuvo efecto, el disparo no salió. La persona quiso escapar, pero fue detenida tanto por la Policía Federal como por los custodios de la vicepresidenta, que obviamente allí se encontraban. Fue identificado como un hombre de 35 años de nacionalidad brasileña. En este momento se encuentra detenido en una comisaría de la zona y está en investigación, tanto así como el arma que utilizó, que trató de arrojar a los pocos minutos de haber efectuado el intento de disparo, porque el disparo no salió. Esto obviamente generó una fuerte conmoción en todo el país, generó una fuerte respuesta de todo el arco político, que obviamente repudió el accionar de esta persona. De forma unánime todos dijeron que este no es el camino que necesita la Argentina, la violencia no es el camino que necesita la Argentina, esto es lo que dijeron líderes de la oposición, y en este momento hay una fuerte conmoción, una fuerte atención en todo el país, por lo que dijeron las fuentes judiciales, se trató de un intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El nuevo submarino de la Marina brasileña va a ayudar a monitorear la Amazonía Azul, el área del Océano Atlántico que solo puede ser explotada económicamente por nuestro país. Este sumergible fue sometido a pruebas por 2 años y se va a alta mar con 40 tripulantes para entrenamientos alrededor de 300 metros de profundidad. Riachuelo mide 70 metros de longitud, tiene propulsión diésel eléctrica y cuenta con un sistema de combate que incluye lanzamientos de torpedos, misiles y minas de fondo. Es el primero a entrar en operación de los 4 del proyecto de construcción de la nueva flota de la Marina. El programa forma parte de un acuerdo de intercambio de tecnología con Francia. Esse é o submarino convencional mais moderno do mundo. Según el comandante Edson do Valle Freitas, este es el submarino convencional más moderno del mundo. Tiene lo mejor que hay en tecnología disponible actualmente. Va a actuar en la soberanía de la zona que alberga la gigantesca reserva de petróleo conocida como Presal y por donde pasa un 95% de los productos nacionales exportados. Bueno, nuestro país realmente necesita ser monitoreado, no solo bajo el agua. Reportó desde Zapolodán Sister para Telearuba. A pesar del peligro y en medio de ataques alrededor de la planta, los inspectores de Naciones Unidas finalmente visitaron la central nuclear de Zaporizhia para determinar su seguridad. 5 expertos permanecerán hasta el sábado en el complejo, donde los bombardeos han aumentado el riesgo de un accidente nuclear. Horas antes de que llegaran, proyectiles de artillería rusos golpearon el complejo y causaron daños, destacando los riesgos de seguridad que el equipo ha venido a evaluar. I worried
Me preocupo y seguiré preocupándome por la planta hasta que tengamos una situación que sea más estable, que sea más predecible. Es obvio que la planta y la integridad física de la planta se ha violado varias veces por casualidad, por deliberación. No tenemos los elementos para evaluar eso, pero esta es una realidad que tenemos que reconocer y esto es algo que no puede seguir pasando. Aunque ni Rusia ni Ucrania acordaron un alto al fuego en la zona, ambos dijeron que garantizarían la seguridad de los inspectores, quienes presentarán sus conclusiones en los próximos días. Entre tanto, ambos ejércitos intercambiaron acusaciones de haber atacado la ruta hacia la planta y poner en peligro a los inspectores de la ONU para sabotear la misión. Basta que estalle un contenedor de desechos nucleares y habrá radiación. No sería nada bueno para Ucrania, Rusia o Europa. Kiev dice que uno de sus reactores fue cerrado por un bombardeo del jueves, pero no se reportó ningún aumento en el nivel de radiaciones. Sin embargo, las condiciones de la planta nuclear más grande de Europa se han desmoronado durante semanas y las hostilidades aumentaron. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Segunda oportunidad para el lanzamiento de la misión Artemis para el despegue del cohete desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, que tiene como objetivo regresar a la Luna 50 años después. Está previsto para mañana sábado a partir de las 2:30 de la tarde, hora local de Florida, y el lanzamiento estaba programado para el lunes pasado, pero los ingenieros de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA, tuvieron que abortar los planes aludiendo unos fallos técnicos relacionados con una fuga de combustible. El administrador de NASA, Bill Nelson, ya dijo entonces que Artemis no iniciaría su viaje a la Luna hasta que todo esté bien y subrayó que esta misión es muy complicada y que todo el engranaje de la operación espacial tiene que funcionar a la perfección. Sobre la misión, cabe destacar que este es el cohete más grande que jamás se ha enviado al satélite. La infraestructura de 98 metros de altura incluye al cohete del sistema de lanzamiento espacial y a la nave Orión. Además, está previsto que la cápsula viaje aún más lejos que en los años 70, llegando a 64.000 kilómetros de la cara más lejana de la Luna. Este primer viaje es una prueba de vuelo sin tripulación y tiene como objetivo analizar la situación del terreno para luego en unos 2 o 3 años poder enviar de nuevo seres humanos al satélite. Se estima que no será hasta por lo menos en 2024 cuando un ser humano regrese a la Luna, y se volverá a hacer historia porque se enviará a la primera mujer y a la primera persona de minoría étnica. La expectación por el lanzamiento también se vive a flor de piel en algunas ciudades aledañas a las instalaciones de NASA, y se espera que más de 200.000 personas se reúnan para ver este despegue histórico. Informó desde Miami Anthony Belchi de La Voz de América para Telearuba.